Buenos días, muchachos. ¿Cómo amanecieron? Perdón. Buenos días a las damas también, disculpen. Entonces, muchachos, el día de hoy, muchachos, vamos a hablar, yo voy a estar hablándoles acerca de la duda. Probablemente mis compañeros también. Y vamos a hablar acerca de la duda, ¿por qué? Porque siento que es algo que todos tenemos a la hora de entrar en los caminos del Señor. ¿Por qué? Dudamos de que sean ciertas sus promesas, dudamos de que sean ciertos sus milagros. Pero incluso tenemos un ejemplo muy grande de un milagro y es nuestra vida. Porque si no fuera un milagro no estaríamos acá nosotros. Sí, vamos a repetir el versículo, solamente que Daiver hoy se enfermó, entonces no pudimos escribirlos, pero van a repetir después de mí cuando yo les diga el versículo, entonces no hay ningún problema. Dígame, Charlie. Bueno, ahora, siguiendo el tema, la peor duda es la de nosotros mismos, dudamos de nosotros mismos. Exactamente, incluso dudamos de nosotros mismos. Pero para empezar este tema, quisiera preguntarles que para ustedes, ¿qué es la duda? Creo que es algo muy fácil de explicar, ¿cierto? ¿Qué es la duda? Inconfianza. No tienen confianza. Ahí está el resumen. ¿No confía en qué? Cuando usted no, que se le está dificultando, entonces ahí es donde usted no. Dice que la duda es la suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones, o bien acerca de un hecho o una noticia. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando estamos inseguros de qué decisión debemos tomar. Exactamente, sin confianza. Entonces, no estamos seguros de qué decisión deberíamos tomar. El Señor nos pone dos caminos, ¿cierto? Nos pone el del bien y el del mal. Pero muchas veces dudamos de qué camino deberíamos seguir, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de la duda en estos días. Y el primer versículo es Romanos 8.1. Dice Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué empezamos con este versículo? Porque muchas veces nosotros mismos nos condenamos solos. Y decimos, porque pequé, ya el Señor no me quiere. Porque pequé, ya el Señor no me va a tomar en sus brazos. Porque pequé, no merezco la misericordia del Señor. O la gracia. O su amor. No, muchachos, esto no hace que el amor del Señor se termine solo porque usted haya pecado. Por amor fuimos salvos. Porque por amor fue que Él murió en la cruz por nosotros para liberarnos de nuestros pecados. Liberarnos de nuestros pecados quiere decir que ya no somos esclavos a ellos. Somos libres desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿alguna vez se han sentido acusados por su conciencia o por alguien más? Todos, ¿verdad? Todos nos hemos sentido acusados por nuestra conciencia. Por nuestra conciencia o incluso hasta por alguien más nos hemos sentido acusados, ¿cierto? Entonces, vamos a dar un pequeño ejemplo. Dice que los niños tienen la tendencia a señalar los fallos de los demás, ¿cierto? Pero tal vez no porque quieran, sino porque les sale espontáneamente. Por ejemplo, hay alguien que no tiene un brazo y usted ve a los chiquitos así. Mamá, ¿por qué no tiene un brazo? O mamá, ¿por qué ese señor es pequeño? ¿Cierto? Entonces los niños tienen la tendencia a ver los defectos de las personas, por curiosidad, exactamente. Como ahora, grande, que pasó un chiquito y le digo porque ellos están durmiendo ahí. Grande, es que los niños son descubridores. Ya casi. Los niños son descubridores. Exacto, entonces, dígame, Charlie. Sí, es que, digamos, usted llega y dice que a veces nos acusan nuestra propia conciencia o los demás. Ajá. Pero lo peor es, pregúnteme si me importa que me acusen. Yo soy inocente. Me unto de aceite y me resbala lo que los demás tienen de mi persona. Porque si yo soy inocente, ¿qué me importa a mí? Pero lo malo es cuando yo sé que soy culpable.
Entonces ahí es donde me acusa mi propia conciencia. Ok, volviendo al punto donde íbamos. Dice que los niños tienen la tendencia a señalar los fallos de los demás. Ya vimos que por curiosidad o etcétera, vemos que los niños tienden a notar los fallos de las demás personas. Ya sea que le falte un brazo, mamá, ¿por qué no tiene un brazo? Ya sea porque sea un enanito, mamá, ¿por qué ese señor es pequeño? No creció, se portó mal o qué, les dicen, ¿me entienden? Entonces vemos que los niños tienden a esto. Y recuerdo que cuando estábamos pequeños en la escuela, había un término especial en la escuela para los niños que acusaban a los demás. ¿Ah? No tan vulgar. Exactamente, acusetas. Les llamábamos acusetas y les decíamos, usted sí es acusetas. O juntábamos otras frases como niños que decíamos, ya no soy su amigo, ¿cierto? ¿Qué tiempos? En realidad, el tema de la acusación es algo que empieza siendo un juego de niños, pero que se convierte en un problema muy serio en la medida en la que crecemos. La acusación y la condenación son armas del enemigo. Si yo lo estoy acusando a usted, Charlie, lo estoy condenando. Algo que no me pertenece a mí. Entonces, vamos a lo mismo. Empieza como un juego de niños, pero empieza a crecer como algo más grande. Entonces, la acusación y la condenación son armas del enemigo, que pueden afectarnos en todas las áreas de nuestra vida y que tenemos que aprender a combatir con las armas de la justicia que Dios pone en nuestras manos. ¿Cuáles son esas armas? ¿Cuál es esa arma? Su palabra, muy bien, Laura. Están todas. De ahí, muchachos, los veo dormidos. ¿Está conectado? Los veo dormidos, ¿no? Está más conectado que todo. Ah, yo. Para los que dicen que no presta atención, está prestando atención, Laura. Muy bien. Entonces, las armas, prestemos atención, muchachos, las armas que nos ofrece el Señor están en la Biblia. Ahí es donde están esas armas. La Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes están en Cristo Jesús? Yo intento. Entonces, muchachos, si ustedes están en Cristo Jesús y la palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, ¿por qué se condenan solos? Objetas. Ese es el No hay arma problema. más grande y poderosa que la palabra de Dios, la Biblia. Esa es la Exactamente, mejor arma. pero también hay un arma muy grande y muy poderosa que puede ser de doble filo y se llama mente. Porque su mente le puede jugar una mala pasada. Entonces, en estos días, muchachos, vamos a ver cómo resistir de manera efectiva a los pensamientos de acusación que vienen a nuestra vida. En especial a través de unas cuantas fuentes como lo es el enemigo, otras personas y nuestros propios pensamientos. Amén. La acusación y la condenación no tienen cabida en nuestras vidas, o sea que no debería de estar en nuestras vidas. El Señor no nos juzgó, el Señor no nos condenó, el Señor no nos acusó, no nos dijo, mira, es que aquel pasa robando todo el día. O no llegó a decir, mira, es que aquel huele feo. No, el Señor no hizo esto. El Señor llegó y les dio la salvación, les dio misericordia, les dio amor, les dio gracia a todos los que creían en Él. Hay alguien que ya ha pagado el precio por nosotros. ¿Cómo se llama? Entonces, muchachos, no nos dejemos acusar, incluso de nosotros mismos. ¿Alguna vez han visto un juego que está en Tukis o demás, que es de unos topos que salen y usted tiene que darle con un martillo? No, yo no. ¿Sí lo han visto? Ajá, exactamente. Bueno, ya todos conocemos este juego. No todo, yo Y puede ser bastante divertido, tal vez en videos. ¿Nunca lo he visto en video, Charlie? nunca, ¿no? Que No. yo con Bueno, poco son un sé montón de huequitos y el topo sale en diferentes huequitos. Y hay que Entonces, darle donde usted se tiene que asoma estar, algo. usted tiene que estar atento para golpearlo. De eso trata este juego. Pero ese juego se ve bastante divertido ahí, en el juego. Pero cuando pensamos en Cristo como la persona que está con ese martillo, es cuando nosotros mismos dudamos de que merecemos la salvación del Señor. Pero es que Cristo no va a Porque levantar decimos, el brazo. si salgo a los pasos de Cristo, el Señor va a estar ahí para darme con el martillo porque no hice bien. No, ¿Cierto? A veces tenemos una imagen de Dios que se parece un poco a este juego, pero que es mucho menos graciosa.
pensamos en Dios como alguien que está con un palo, esperando a que cometamos un fallo para darnos con Él y castigarnos. Yo no. Podemos caer en la trampa de ver las cosas que nos ocurren en la vida como castigos, que Dios nos inflige por los pecados que hemos cometido, entrando así en una dinámica de acusación y condenación. Entonces nosotros mismos ponemos esta imagen de Dios en nuestras vidas y decimos, si yo estoy cometiendo tantos errores, siendo conscientes nosotros mismos de que estamos cometiendo un error, decimos, en el momento en que yo llegue a las manos del Señor, el Señor me va a destrozar, el Señor me va a juzgar con todo, el Señor me va a criticar, me va a decir esto y esto y esto y esto, porque eso es lo que yo estoy haciendo. Pero esos son los pensamientos que usted mismo está poniendo en su mente. Porque cuando el Señor murió en la cruz, no llegó y le dijo a sus habitantes, es que usted hizo esto, es que usted hizo esto, es que usted me punzó la costilla, es que usted me azotó, es que usted me hizo cargar la cruz. No. El Señor tomó su cruz, la llevó hasta el monte y murió en ella para darnos la salvación. No para juzgarnos, no para decir qué hizo mal o qué hizo bien. Y no puede condenarnos. Exactamente, no para condenarnos. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la realidad. Miremos lo que dice la Biblia. Dice en Romanos 8 del 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Respóndanme, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Nadie. Cristo. Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, en este caso vemos que Dios no lo acusa. Dios no le está diciendo, papá, vea, Él se está portando mal. Papá, vea, Él está tomando guaro. No, Dios no está haciendo esto. Dios todos los días está tocando la puerta de su corazón para que usted empiece a aceptarlo y Él pueda trabajar en su vida. Jesús vino al mundo para ser nuestro Salvador. En ningún momento Él vino a juzgarnos. Ok. El único que juzga es el Dios Padre. Yo al menos lo que sé un poco de la palabra dice que en la ley del Antiguo Testamento nosotros morimos, pero en el Nuevo Testamento por la gracia dice, en Hebreos dice que este es el nuevo pacto que haré con ellos, pondré mis mandamientos en sus corazones, en sus mentes y echaré sus pecados en el fondo del mar y Dios no se vuelve a recordar nada. Ok, en este momento vamos a ver que Dios no nos está acusando, al contrario, Él nos está justificando, porque somos justificados por su sangre. Amén. Gracias a Dios, Él murió por nuestros pecados y ya no tenemos por qué cargar con ellos. Incluso no deberíamos estar acusándonos nosotros mismos por los pecados que hacemos. Sí tenemos que arrepentirnos de los pecados que hacemos, porque no estamos haciendo el bien, no estamos haciendo la voluntad del Señor. Pero el Señor no lo está juzgando, ni lo está criticando, ni lo está condenando, al contrario, lo está justificando. El Señor llega y le dice, yo ya morí en la cruz por sus pecados. Deje sus pecados atrás y empiece a vivir como un nuevo hombre. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Dios no nos condena. Dios no nos condena. Jesús ha sufrido nuestra condenación para que seamos libres. Y no solo eso, sino que además Él está intercediendo por nosotros, porque Él es el que intercede por nosotros para llegar al Padre. ¿Cierto? Entonces, ya vemos que Jesús no nos va a juzgar. Ya vemos que Jesús no nos va a criticar, ya vemos que no nos va a condenar. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Dejar de condenarnos nosotros mismos. Amén. Entonces, Dios está a favor de nosotros. Él no nos acusa ni nos condena, sino que intercede por nosotros. Él desea bendecirle en todas las áreas de su vida. Jesús nos ha hecho libre de la acusación y de la condenación. Y si Él pelea por ti, ¿quién podrá acusarte? ¿Quién podrá condenarte? Nadie. Nadie. Y déjenme decirles, muchachos, que todos nosotros somos un milagro del Señor. Amén. Entonces, muchachos, los incito a que dejen de dudar de lo que puede lograr el Señor en sus vidas.
a que dejen de dudar del poder que Él tiene, porque recuerden que tenemos un Señor que vence demonios, tenemos un Señor que levanta muertos, tenemos un Señor que quita enfermedades que han tenido por muchos años. Entonces, si tenemos un Señor así de poderoso a nuestro lado, ¿ustedes creen que no los puede sacar del vicio? Claro que los puede sacar del vicio. Claro que los puede llevar a ser la persona que usted desea en su corazón, siempre y cuando usted lo acepte a Él. Porque dice que no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. Entonces, empecemos a creer en Cristo Jesús para que no seamos condenados por nosotros mismos, para que no seamos condenados por los demás, para que no seamos condenados por nuestros pecados. Empecemos a creer en Cristo Jesús para que su vida no tenga condenación. Entonces, no dudemos de esto, porque recuerden que las promesas del Señor son ¿en qué? En sí. En Cristo, Así es. Entonces, muchachos, ese es el devocional de esta semana y voy a repetirles. Y voy a repetirles el versículo de la semana y ustedes van a repetir después de mí. Ya lo escuchamos varias veces y vamos a leer Romanos 8:1. Y dice, a la cuenta de 3 repiten después de mí, ¿les parece? 1, 2, 3. Ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús. Yo creo que está corto como para decirlo de una vez. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Nada más, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Ya se lo aprendieron? Todos juntos a la cuenta de 3, entonces. 1, 2, 3. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Muy bien, muchachos, un aplauso para ustedes. Ya mañana lo escribimos. Yo tengo una letra. Ya mañana lo escribimos. Bueno, yo quería ayudar. Ya se lo aprendieron, ¿verdad? Espero que ya para el viernes todos pasen adelante, ¿verdad?